¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas noches, tardes, días, donde nos escuchen. El día de hoy estamos aquí en la oficina intergrupal de Zapopan. Tenemos a un gran invitado, compañero David del grupo Minerva. Bienvenido. Adelante, ¿gustas presentarte? Muchísimas gracias, Víctor. Compañeros, buenas noches, tardes, días, donde en el tiempo que nos vayan a escuchar. Es un gusto estar acá con ustedes. Y pues bueno, soy David, pertenezco al grupo Minerva y encantado por la invitación. Gracias, David. Es un gusto tenerlos aquí. Nos montonearon ahora, pero no le hace, aquí estamos listos. David, gracias por acompañarnos antes que todo. Y para empezar, me gustaría, David, tienes 2 años de sobriedad. ¿Qué significado tiene para ti llegar hasta este punto dentro de Alcohólicos Anónimos? Híjole, Víctor, yo creo que es uno de los caminos más complejos que me ha tocado transitar. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, el tiempo probablemente no nos puede dar la recuperación, eso me ha quedado claro a lo largo de este tiempo. Eh, Sin embargo, es un logro poder estar sobrio, sin ninguna sustancia en mi sistema eh, físico. Sin embargo, darme cuenta que el problema no solo es la sustancia, no es solo el alcohol y solo las drogas, sino que esto tiene que ver con un tema emocional, ¿no? Eso para mí ha sido complejo. Darme cuenta durante estos 2 años que el recorrido emocional que tenemos los alcohólicos no es simple. Es un recorrido que viene con muchos baches, con muchas laceraciones y en mi caso personal enfrentarlo, ver mi propia realidad de vida sin sustancia ha sido algo que no es tan agradable, pero sí es mucho más agradable que cuando estaba bajo la influencia de alguna droga o de algún alcohol, ¿no? ¿Y cómo es tu primer acercamiento con Alcohólicos Anónimos? Bueno, el primer acercamiento que yo tuve a Alcohólicos Anónimos, sin saber que estaba acercándome a Alcohólicos Anónimos, fue a través de un hermano mío. Él pasó por una clínica de recuperación y entonces eh, al principio estábamos como, pues, ¿qué sigue, no? ¿Qué va a pasar con él? ¿Cuál es la mecánica de integración social que manejan en X clínica? Como familia, ¿qué tenemos que hacer, no? Y entonces en ese momento se nos propuso acercarnos a Al-Anon. Digo, hoy me doy cuenta que pues somos el resultado de un circuito familiar que ya viene dañado, ¿no? Entonces, pues nos valió 3 hectáreas y ninguno de los miembros de la familia fuimos a la non y nos acercamos ni leímos literatura ni nada, ¿no? Yo sabía, lo único que sabía era que si yo le seguía a mi loquera, pues yo el que seguía ahí adentro iba a ser Invariablemente. yo. Y entonces eso me generaba un temor y entonces, curiosamente, te vuelves un experto en esconderte, en camuflajear olores, en camuflajear eh, Comportamientos. comportamientos y dinámicas, ¿no? Entonces yo decía, pues al que internaron fue a él, pero pues a mí, ojalá que no me descubran, ¿no? El primer acercamiento que tengo es justamente cuando yo ya no pude controlar la cantidad de sustancia que metía a mi cuerpo. Y pues se me hizo más sencillo el poder decirle a mi hermano, ¿sabes qué? Me está pasando esto, ¿no? Él ya tenía programa, él ya justamente militaba en el grupo Minerva también. Y entonces se me hizo bien interesante el acercamiento que tuvimos porque nunca fue una reacción de hermano, fue una reacción de enfermo. Órale, chido. O sea, fue como, tranquilo, esto tiene solución, no te preocupes, hay formas de salir de esto. Digo, cuando yo ya llegué con un TCA fuertísimo, un trastorno de conducta alimentaria. Yo vomitaba todo lo que me ingería. Mi atracón en ese entonces eran 2 galletas y un vaso de agua. Era mi desayuno, mi comida y mi cena, ¿no? Tenía que estar bajo la influencia de alguna droga para poder comer, para poder bañarme, para poder dormir, para poder realizar mi vida pues como la realiza la gente normaloide, ¿no? Entonces, yo sentía que yo ya no podía salir de ahí, ¿no? O sea, yo cumplía perfectamente con esta cuestión que dice el autodiagnóstico de yo me drogaba sin querer. Cuando menos acordaba yo ya estaba, pero si bien arriba, ¿no? Entonces,
cuando yo me doy cuenta que esto ya no está siendo normal, pues yo me acerco con él porque, pues yo dije, pues este cuate sabe de estas cosas, ¿no? O sea, yo con la intención de evitar caer en una clínica, porque pues yo decía, ¿qué voy a hacer yo ahí metido con 150 cabrones? Disculpen la palabra, pero ¿qué Nada, voy a échale, hacer échale. yo ahí? Me voy a volver maromero, o sea, no puedo yo llegar ahí, ¿no? Yo, esta florecita que soy, o sea, yo, esta flor de ejido, no puede terminar ahí, ¿no? Entonces, fue con la intención de, yo no puedo hacer nada, o sea, de verdad no sé cómo hacerle. Y su respuesta fue, lo reafirmo, o sea, fue una respuesta muy de, pues de compañero, ahora lo entiendo, ¿no? Se quitó el traje de hermano en ese entonces, no hubo un castigo, no hubo un regaño, no hubo esto, no hubo el otro, sino fue un, déjate ayudar, vamos a una junta, que te den tu junta de información, ves qué onda y vas a poder salir adelante, ¿no? Y entonces a mí eso como que liberó una burbuja de muchísima presión que yo traía y entonces empecé como a descansar, ¿no? Y ahí empezó ahora entiendo que pues es una desintoxicación del cuerpo, pero pues también inició el gran trabajo de echarte el clavado a tus emociones, a tu pasado, a tu historia, etcétera, etcétera, ¿no? Y antes de que sucediera este acercamiento de tu hermano en la clínica, ¿tú qué pensabas de Alcohólicos Anónimos? ¿O ni siquiera estaba en el radar? No, no estaba en el radar. Fíjate que yo me acuerdo que ahora sé cómo se llaman. Pero en aquel entonces yo no sabía qué estaban haciendo unos señores. Yo vivía cerca de un parque, ¿no? Y entonces, pues tenían unas bocinas y tenían ahí unas cosas medio azules. Y identifiqué el logo de las dos A. Y entonces, y hablaban y hablaban y hablaban. Y la gente ni se acercaba, pues. Y yo decía, pues, ¿sabrá qué están haciendo estos hombres, no? Y me doy cuenta Hablándole al aire. eso es una información pública, pero no pintaba para nada, ¿no? No pintaba para nada en el radar, ni mío, ni de nuestra familia, ni de nada, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en una ocasión le entregaron un volante a mi papá que hablaba sobre Alcohólicos Anónimos, y él sonriendo dijo, pues yo no ocupo de estas cosas. Años después, ahora él ya tiene un poco más de conciencia y valora el trabajo que se hace por parte de información pública, pues para dar a conocer el mensaje, pero antes de que yo me acercara a AA, no pintaba para nada en el radar, ni siquiera entendía pues qué hacía, ni para qué tipo de personas era, ¿no? O sea, era algo completamente fuera de mi sistema. ¿Y qué fue lo que encontraste en Alcohólicos Anónimos que ni siquiera pensabas? Que me iba a volver a reír con unos viejitos que me triplican casi la edad y que me la paso bombástica a veces con ellos, ¿no? Curiosamente, cuando yo me doy cuenta que tengo un problema, empiezo a notar algunos cambios en mis emociones. Generalmente todo el día estaba enojado. Si no estaba bajo el efecto de alguna sustancia o del alcohol, estaba enojado, con todos y con nadie. Eh, pero cuando estaba bajo el efecto de alguna sustancia, digo, yo la verdad es que a lo mejor algunos ya lo entienden, pero yo fui consumidor, lo que ahora se le conoce como de buró. Pues yo nomás le cambio el buró porque yo fui de azotea, ¿no? Nunca fui de actividad social, en la calle, etcétera, bla, 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 ¿no? Sí, me iba de noche, en las fiestas, esto y el otro, pero antes de que se convirtiera en un problema, o sea, ya era potencialmente adicto, pero antes de que se convirtiera en un problema, pues yo no tenía la conciencia, ¿no? Hoy me doy cuenta que sí fue un consumidor de azotea, es su equivalente de buró. Y entonces, pues yo me la pasaba bien a gusto conmigo mismo, con mi teléfono, viendo videos, scrolleando todo el día bajo el efecto de alguna sustancia del alcohol. Y entonces ahí eran mis momentos de diversión, de risa, de tristeza, de escuchar música, de ocio, lo que tú quieras, ¿no? Entonces cuando yo me doy cuenta que mis emociones estaban ya muy raras, muy desbordadas, si no hay consumo no me la paso bien y para mí es un día caótico. Cuando llego a Alcohólicos Anónimos, me platican el plan de las 24 horas y me dicen, pues es que sabes que hay solo 24 horas, toda tu vida es solo 24 horas. Yo dije, es que me da mucha pereza no volver a reírme. Siento que perdí mi sentido del humor, ¿no? O sea, ¿cuándo lo voy a volver a recuperar, no? Pasa el tiempo
Y me doy cuenta que me la paso bien bomba con estos señores que me empiezan a decir por dónde hay que hacerle, cómo funciona este rollo, llévatela tranquilo, ven y platícanos de qué onda contigo. Y pues entre café y entre esto y el otro, pues comenzaron a regresar las risas, el buen sentido, el sentido del humor, los chascarrillos, y empecé a darme cuenta que sí había una forma de vivir, ¿no? Diferente a la que yo ya traía, que era pues consumo mañana, tarde y noche. ¿Y en tus primeros días qué fue más difícil? ¿El mantenerte abstemio de las sustancias o del alcohol o aprender una nueva forma de vida? Yo creo que junto con pegado todo eso que dijiste, porque creo que mi síndrome de abstinencia, ay no, yo sudaba y sudaba y sudaba y sudaba y no dormía y no me estaba a gusto y entonces ahí fue como mucho soporte porque pues a quien yo me acercaba era mi hermano, ¿no? En ese entonces ambos vivíamos en la casa de mis padres y yo nomás me bajaba y llegaba a su cuarto y le decía, es que con un abanico a todo lo que daba. Y me decía, es normal, no te preocupes, va a pasar, ¿no? El síndrome de abstinencia sí fue complejo. Yo creí que se iba a acabar el mundo. O sea, no sé si las personas que apenas están iniciando este camino de conscientemente dejar la sustancia de su agrado, eh, pues, pues creemos que nos va a llevar la tristeza, la desesperación, o sea, completamente, ¿no? Y luego por otro lado darme cuenta que, pues que esto era serio, ¿no? Que esto era algo de tomarse serio porque, pues yo decía, es que sabes que se me salió de las manos una bolsita de sustancia y ya. A lo mejor aquí me desintoxico un poco y me vuelve a pegar igual que antes, ¿no? Igual y a lo mejor y sí, ¿no? Y entonces, pues estas ondas de no deseches lo que no conoces, eh, en una semana no vas a conocer todo lo que te ofrece el programa, entonces ven y date la oportunidad de estar más tiempo acá con nosotros, ven a una junta, presta tus oídos, no te compares. Pues entre peras y manzanas me fui quedando hasta que el 20 empezó a caer en el sentido de que, pues es que ya no es opción consumir, ¿no? Ya no es opción, ya no se está convirtiendo en una opción que esté al alcance. Ahí está, la sustancia está ahí al estirón de mano, pero pues el retroceso que vas a tener, mmm, pues sigue estando ahí, ¿no? El dolor sigue estando ahí, si no lo trabajas sigue estando ahí, ¿no? La incomodidad de la vida está ahí, si no te acercas a ella, no va a haber sustancia que elimine ese dolor, ¿no? Te vas a brincar de una a otra y le vas a cambiar de alcohol y vas a empezar a hacer unos cócteles entre ludopatía, entre TCA, entre el alcohol, entre las drogas, entre la noche, entre la fiesta, pero no vas a poder salir de ahí si no enfrentas el dolor que tienes, ¿no? Y que cada uno tenemos. Hace rato antes de iniciar estábamos platicando, me informaban que tenían un grupo o un pequeño espacio en el grupo Minerva para llevar reuniones para la comunidad LGTB. ¿Cómo surge la necesidad de este espacio? Es algo bien curioso, Víctor, porque yo llevaba, ¿qué? O sea, ya unos 4 meses, 5 meses, empecé a tener mi cafetería. Y un día le pregunto a un compañero que yo veía que era muy asiduo, que ya llevaba bastantitos años en el programa, lo veía haciendo su servicio, lo escuchaba en la tribuna. Entonces un día en el recreo que nosotros le decimos, cuando se pasa la séptima, me acerco y le pregunto, oye, tú que conoces un montonal de cosas de esto, ¿no existe una junta o un grupo para la comunidad LGBT? Ojo, yo siempre, a mí cuando me dijeron, cuando llegué me dijeron, este es un grupo tradicional, aquí no se hace esto, esto y esto, ¿no? Porque pues yo traía la experiencia de que mi hermano estuvo en una clínica y sabrá Dios de qué sistema, pero pues él nos contaba cosas muy serias, ¿no? Entonces yo así Claro. de que en mi conciencia de, no, de derechos humanos y que qué onda y bla, bla, bla,
Yo decía, a mí me interesa ir a un lugar en donde no me vayan a escupir, ni a cachetear, ni a dirigir nada, ni a raparme. Pelón ya estoy, pero no quiero que me lo impongan, ¿no? Entonces, a mí me dijeron, aquí es un grupo tradicional, y entonces a los grupos que tú vayas vas a ver esta plaquita tiene que estar en los grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces dije, bueno, me parece interesante, ¿no? Entonces yo dije, le pregunto a este compañero, ¿tú sabes de un grupo así como este, que tenga su plaquita, le dije en ese entonces, que pues que tengan una junta para la comunidad LGBT? Digo, ¿sabes si existe? Entonces él me dijo, no sé, pero voy a investigar, ¿no? Bueno, así pasó el tiempo, cuando menos acuerdo ya estaba la propuesta como de que, compañeros, no existe una junta, este cuate como que hizo su chamba y investigó y bla, bla, bla. Entonces empezó ahí a menearse la hebra en el grupo, y entonces fue como que, pues si no existe, ¿por qué no la iniciamos, no? Entonces no estamos fuera de tradiciones, hay grupos tradicionales en nuestro país vecino del norte, y entonces, ¿por qué no las iniciamos, no? Entonces fue un trabajo, para esto yo ya estaba de alterno en centros de tratamiento y accesibilidad, es un comité que existe dentro de la estructura de AA, y entonces ahí se empezó como a gestar, ¿no? Es una junta de propósito especial para la comunidad LGBT. eh, Esto tiene, bueno, pues una vez a la semana, vamos buscando un horario que no interfiera con las juntas ordinarias del grupo Minerva. Entonces, pues, ¿qué les parece un sábado a las 6 de la tarde? Vamos convocando a gente de nuestro distrito, el distrito 26, pero esta invitación también se llevó a otros distritos, ¿no? Entonces, pues ahí estábamos bien emocionados en nuestra primera junta de pues cuánta gente va a venir, si va a venir, no va a venir. Pues bendito Dios, la primera junta se llenó. Estuvimos casa llena, doble cafetera y todo el truco. Entonces fue como un, ¿realmente se necesita o no? Y esa incógnita te lo comparto, Víctor, porque ha estado no solo dentro de nosotros, ha estado también entre las personas que no pertenecen a la comunidad LGBT, ¿no? Es como, ¿realmente la comunidad LGBT necesita tener un espacio en específico cuando AA es una comunidad altamente inclusiva? Entonces, pues esa pregunta la hemos tenido y hemos Y trabajado en tu con ella, ¿no? experiencia, ¿crees que aporta, este tipo de reunión, crees que aporta algo para alguien que se siente diferente? Y es que sí cambian las cosas, Sí. ¿no? Al pasar del tiempo sí nos fuimos dando cuenta, y a mí me encanta siempre que me preguntan esto decirlo, que yo haya llegado a un grupo, no por echarle flores a mi grupo, pero pues bueno, llegué a un grupo en el que pues tienen unas orejas de burro porque pues no se escandalizan en escuchar santa cosa que decimos todos. No quiere decir que todos los demás grupos tengan esas mismas orejas de burro. Hay personas que por tener miedo, digo, la comunidad LGBT venimos de estratificaciones sociales muy claras, ¿no? Entonces, si yo vengo a un grupo en donde voy a hablar de mi historia, de lo que me duele, para poder hacerle frente a la sobriedad, y veo que hay personas que se escandalizan de muchas cosas, le puedo empezar a hacer recortes a mi historia. Y entonces quedarme a medias en el camino de la recuperación, ¿no? Yo tuve el privilegio de que mi grupo no se escandalizara. Sin embargo, como se dice muy ciertamente, pues que mi privilegio no me nuble la conciencia de los que no tienen este privilegio, ¿no? Entonces yo dije, pues bueno, vamos abriendo la junta. Empezó como una prueba piloto, nos dieron 6 meses para prueba piloto. Afortunadamente brincamos la prueba piloto, llevamos ya para pasadito el año. Órale. Se ha mantenido el servicio. Y entonces pasan los meses y nos empezamos a dar cuenta que lo que se habla en las tribunas al momento de decirles, este es un espacio seguro para que hablen de lo que realmente les duele, empezamos a hacer muchísimos puentes de comprensión entre las personas que vivimos dentro de la comunidad LGBT. Las dinámicas cambian. Muchas de las personas de la comunidad LGBT sí consumimos por el mero hecho de no encajar socialmente. Cosas que probablemente otras personas que se identifiquen con otras identidades de la diversidad sexogenérica, pues no lo sufrieron, ¿no? Tenían otros motivos, tenían otras razones, pero específicamente ese hecho sí cambia muchísimo la historia al momento de poder yo compartir
esas conexiones que me hieren, esas conexiones que me hicieron irme a la borrachera e irme a la sustancia, las dinámicas de encuentro entre la sustancia y una persona dentro de la comunidad LGBT son completamente diferentes a las que tienen las personas heterosexuales. Órale, qué chido. La verdad es que yo no me había puesto a pensar en ese tipo de cosas, pero qué bueno que hay gente que se interesa y sobre todo que hace algo para marcar una diferencia, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a alguien de la comunidad LGBT que tiene un problema con el alcohol o las sustancias y que piensa que no puede sentirse aceptado en Alcohólicos Anónimos? Lo entendería. Primero que nada lo entendería, porque sí es como, pues yo también lo he pasado, ¿no? Primero que nada, decir que justamente Alcohólicos Anónimos sí le hace referencia al anonimato. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy probablemente solo están escuchando mi voz, pero cuando probablemente le ponen figura a la voz o al que está detrás del micrófono, pues no saben qué tipo de expresión de género puedo tener, ¿no? A lo mejor las personas no saben que a mí me encanta andar con falda, con aretes, que tengo uñas postizas largas, que a lo mejor mi expresión de género no es como las de las otras personas, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo encuentro un espacio en donde me van a aceptar con todo y todo, así llegue yo vestido, como llegue yo vestido, si llego siendo hombre maquillado, si llego con tacones, si llego con bolso, etcétera, etcétera, eso no es impedimento para que yo pueda hacerle frente a un problema que me está causando mi forma de beber. Entonces, lo que yo le pudiera decir a una persona que está dentro de la comunidad LGBT es que Alcohólicos Anónimos, sí, ciertamente es una comunidad que incluye a todos, pero que también empatizamos con esas realidades que probablemente la sociedad nos ha hecho creer que no hay espacios para nosotros, ¿no? En el momento en el que ya no hay una barrera por cómo te vemos, ya no hay una barrera por la identidad sexual que tú tienes, pues yo prácticamente les diría, no hay una excusa para que no te puedas recuperar. Se te acabaron las justificaciones. Y hay un Eres espacio bienvenido. seguro y eres bienvenido, A ¿no? toda. Oye, David, y después de 2 años, ¿qué herramienta del programa ha sido más importante para ti? Ay, pues nomás tengo el día de hoy. Yo nomás tengo el día de hoy de Con ese vida. basta y sobra. Ay, eso es muy complejo, Víctor, porque curiosamente, Víctor, las personas que, bueno, voy a hablar de mi caso, ¿no? Yo, una persona de la comunidad LGBT, en donde no he tenido el espacio familiar para poder desarrollarme, o sea, yo tenía que llegar a mi casa y antes de meterme quitarme algunas cosas de mi vestimenta porque adentro de mi casa eso no era permitido, ¿no? Sin embargo, tenía que compensar el hecho de que yo soy parte de la comunidad LGBT con otras cosas. En mi caso muy personal, decidí, consciente o inconscientemente, suplir que yo era parte de la comunidad LGBT con un temita que se llama perfeccionismo, ¿no? Con un temita que se llama el deseo de querer controlar todo. Y entonces eso me creó un montonal de broncas. Entonces, una persona que vengo de unas dinámicas de hipercontrol, de siempre estar futurizando, de siempre estar a la expectativa de que todo salga perfecto para generar el menor problema posible dentro de mi ciclo familiar, pues eso me generó unas dinámicas de estar, pero sí con el cortisol a todo lo que da, ¿no? La herramienta que más me ha costado trabajo entender dentro del programa de AA, sí, como bien dicen, es pues no te puedes recuperar en el lugar en el que te estás infectando. Es necesario que dejes de consumir alcohol o alguna sustancia para que puedas empezar a tener un mejor, sano juicio. Pero lo más interesante es que no estás viviendo en el mañana y no te puedes quedar en el de atrás, ¿no? En el pasado. Lo más que me ha costado trabajo a mí, la herramienta que más me gusta y se me ha hecho más fructífera, pues es que yo solo tengo que disfrutar el día de hoy como venga. Con dinero, sin dinero, con pareja, sin pareja, con café y té, viendo y disfrutando el sol. Agua carbonatada. Ay, agua mineral no me gusta, pero a muchos compañeros sí les encanta. pero solo tengo el día de hoy. Toda mi vida, mi felicidad se resume al día de hoy, ¿no? Entonces,
Esa es una de las herramientas que me ha costado mucho más desarrollar, pero la que me deja tranquilo en las noches pensando, hoy fue un día bueno. Oye, David, ¿y cómo han influido los pasos, las tradiciones o el acompañamiento de tus compañeros en tu crecimiento personal? Fíjate que es bien curioso, Víctor, porque eh, en estas juntas de propósito especial para la comunidad LGBT nos hemos dado cuenta y me he dado cuenta yo que es un espacio que sí necesitaba yo para mi propia recuperación. Es un espacio que me ha hecho meterme a las tradiciones. Es un espacio que me ha hecho meterme a los pasos. Eh, no porque quiera acabar el programa y no porque se me suba el ego de la perfección de decir quiero conocer el programa y nadie me va a venir a decir cómo masca la iguana y esto y el otro, obsesionado con la literatura, obsesionado con este despertar intelectual que tienen muchísimos compañeros, ¿no? No, no por ese lado, sino porque, pues para poder entender a mis compañeros y poder verme yo también en ellos y poder aprender yo de ellos, pues vale la pena también saber por dónde están pasando y por dónde estoy pasando yo también, ¿no? En ese sentido, los pasos y las tradiciones me hacen acercarme más a lo que vamos a hacer a un grupo de doble A tradicional, ¿no? Que es a recuperarnos. No, no, repito, no con la finalidad de darle librazos a algún compañero, sino con la intención de darme cuenta que lo que sucede dentro de un grupo, lo que sucede arriba de una tribuna, sabemos que este programa no es religioso, pero lo que sucede ahí sí es algo sagrado, ¿no? Porque los compañeros nos están regalando lo que por años cargaron, el dolor que les pesó y que los llevó al pedo muchísimas veces. Eso nos están regalando. Y para poderlos entender y para poder entender también qué es lo que me duele a mí, pues vale la pena darle una leída a los pasos y a las tradiciones para saber que esto se trata de una vida humana, pues. ¿Y qué cambios has visto en tu manera de relacionarte contigo mismo y con los demás? Sí ha habido un cambio muy... Primero que nada, darme cuenta que yo vivía en el autoexigimiento, pero revolucionado, ¿no? O sea, eh, no sé, ¿se pueden decir malas palabras? Sí, No, dale, ¿sí? dale. Ah, o sea, me Con hubieran confianza. dicho. Ay, hijos de su... Ay, Lo estuve conteniendo. me estuve conteniendo todos estos minutos. No, la verdad es que darme cuenta que yo siempre me autopercibí como un pendejo por no haber logrado la cierta cantidad de cosas y la expectativa de vida que yo mismo puse en mi cabeza, condicionada por sí justo el círculo social que me rodeaba, ¿no? Específicamente mi familia, la escuela, el sistema laboral. A ver, si de por sí ya eres homosexual, si de por sí tu expresión de género no es muy masculina, si de por sí vienes de una familia ya compleja, pues papi, métele nitro al dinero, métele nitro al Que éxito. sube, sabe, Entonces, ¿sabes? o sea, ¿cuándo va a llegar, no? O sea, y entonces exígete y exígete y exígete. Mi forma de hablarme ahora conmigo es, solo tengo este cuerpo. Estoy viviendo este día por primera vez. No me le están poniendo a repetir. Solo tengo esta vida. Ya no estoy apendejado por una sustancia. Ya no estoy eh, anestesiado por una droga. No se está poniendo la vida bonita porque por la vida es vida y va a seguir con todo lo que tenga que venir, ¿no? Pero ¿quién te está pisando el acelerador, David? No hay nadie que te esté exigiendo nada. Solo te tienes a ti, estás tú contigo. Aprende a convivir con tus pensamientos. Entonces la forma en la que me hablo a mí ha cambiado, sí. Ha cambiado, hay días que ha mejorado, hay días que sí me traigo yo de la greña. Hay días que caigo a estas antiguas rutinas de querer tener resuelta la vida, pero sí para el miércoles que viene. Entonces, darme cuenta también de cómo me hablo a mí, me hace a veces entender a mis compañeros y funcionar mejor yo en una, pues en una unidad en donde pues nos entendemos, ¿no? Y luego ya llega un compañero y empieza a platicar y tú dices, yo también así llegué y si me descuido, pues allá también voy a acabar, ¿no? Entonces, eh,
Y el también poder decirle a un compañero, oye, tómatela más tranquilo, pues así llegamos todos, ¿no? O sea, no hay necesidad de que quieras tener todo solucionado para el día de mañana. Pues es que te quitamos una muleta que llevabas un chingo de años utilizando. Pues obviamente estás aprendiendo a caminar, estás aprendiendo a valerte por ti mismo, estás aprendiendo lo que es ser honrado, estás aprendiendo a ganarte el dinero por como debe de ser. Entonces, ver mi propia realidad también me hace poder empatizar con otras realidades, ¿no? Oye, y si tuvieras la oportunidad de platicar con David de hace 2 años, llegando a Alcohólicos Anónimos, ¿qué le dirías? Híjole, yo le diría a este chamaquillo todo flaco, porque llegué pesando muy poco, que la vida sí se pone bonita, que las cosas sí pueden mejorar, que, que va a volver a disfrutar de un sol, que va a volver a disfrutar de una canción y va a volver a bailar sin drogas y sin alcohol y va a empezar a ver la vida tranquila, que se lo tome con más calma y que no evada lo que siente. Ya duró muchos años evadiendo un montonal de sentimientos y emociones que no quería ver de frente, que se dé la oportunidad de sentir las cosas. El enemigo del control, que yo me di cuenta, pues es no querer sentir, ¿no? Que se dé la oportunidad de sentirlo. Lo bueno, lo malo. Ya duró muchos años anestesiado y valdría la pena que lo intentara. Que soltara un poco más el control. ¿Y qué consideras que ha sido tu mejor regalo en sobriedad? Poder verme a mí con ternura. Verme a mí con esa capacidad de decir, chingado, lo estamos intentando y vamos por buen camino, ¿no? Vas bien, David, el servicio te saca de toda tu neurosis que tú te generas. Eh, el poder verme con compasión, ¿no? Ser compasivo conmigo y decir, bueno, no tengo que tener todo resuelto, lo estoy intentando, tú haz lo que te toca, ponte en manos de Dios y levántate aunque no quieras, come aunque no quieras, disfrútalo, ¿no? Disfruta este día, yo no sé si va a haber otro mañana y por hoy me toca disfrutar este. David, pues ya llegamos al final de esta entrevista. Algo que me gusta preguntar a veces es, pues yo no sé, no soy adivino sobre saber qué quisieras compartirle a la gente, pero algo que quieras agregar tú, algo que quisieras transmitir a las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Víctor, por este espacio. Digo, si hay alguna persona de la comunidad LGBT que nos esté escuchando y que en algún momento se ha sentido que no ha encontrado un espacio para que lo entiendan, para que entiendan el dolor que ha sufrido, los desaires que le han pasado, la tristeza que puede a veces encontrar un miembro de la comunidad LGBT en la soledad, que sepan que habemos personas que hemos pasado por ahí y que los vamos a entender, ¿no? Que se den la oportunidad de visitarnos, que visiten el grupo Minerva todos los sábados a las 6 de la tarde y que sí hay un espacio para poder recuperarnos sin necesidad de hacerle recortes a todas nuestras experiencias, que necesitamos contactar con ellas para poder hacerle frente a la sobriedad y que hay un espacio seguro para que puedan expresar la necesidad que tienen. David, pues muchas gracias y paso a decir y informar a los que nos escuchan. El Grupo Minerva se encuentra en Avenida Ignacio L. Vallarta, 2482, local 5, en la colonia Arcos Vallarta. Las reuniones son los sábados a las 6 y pues tengan en cuenta que aquí son bienvenidos. Así Excelente. Lo hace entender el buen David. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. David. Estamos para servirles. Gracias, buenas noches. Buenas noches.